Muy buenas noches, tengan todos y bienvenidos de nuevo a nuestra sección de lectura del libro Durante el tiempo. Hoy con el documento 159. Antes de comenzar, vamos a colocar, como siempre hacemos, esta actividad en presencia de nuestro Padre para recibir su ayuda. Muy bien, entonces los dejo ahora con Flor para dar inicio. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bien, documento 159, la gira por la Decápolis. Cuando Jesús y los 12 llegaron al parque Magadán, los estaban aguardando un grupo de casi 100 evangelistas y discípulos, incluyendo el cuerpo de mujeres, prontos para comenzar inmediatamente la gira de enseñanza y predicación de las ciudades de la Decápolis. En la mañana de este jueves 18 de agosto, el maestro reunió a sus seguidores y ordenó a cada uno de los apóstoles que se asociara con uno de los 12 evangelistas y que con otros de los evangelistas salieran en 12 grupos para trabajar en las ciudades y aldeas de la Decápolis. Ordenó al cuerpo de mujeres y otros de los discípulos que permanecieran con él. Jesús dedicó 4 semanas a esta gira, instruyendo a sus seguidores a que regresaran a Magadán no más tarde del viernes 16 de septiembre. Prometió visitarlos a menudo durante este periodo. En el curso de este mes, estos 12 grupos laboraron en Gerasa, Gamala, Hipos, Safón, Gadara, Ávila, Edrei, Filadelfia, Esbón, Dium, Escitópolis y muchas otras ciudades. Durante toda la gira no ocurrió ningún acontecimiento de curaciones milagrosas ni otros portentos. Veo que aquí hay un asterisco en Decápolis y aquí Carlitos nos puso un breviario cultural que dice, la Decápolis, que significa 10 ciudades en griego, era una confederación de ciudades helenísticas principalmente al este del mar de Galilea y el río Jordán, caracterizada por su cultura pagana y romana en tiempos de Jesús. Continuamos. 1. El sermón del perdón. Una tarde en Hipos, en respuesta a la pregunta de uno de los discípulos, Jesús enseñó la lección sobre el perdón. Dijo el maestro, si un hombre de corazón tierno tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿acaso no dejará inmediatamente a las 99 para ir en busca de la que se ha extraviado? Y si es un buen pastor, ¿acaso no perseverará en su búsqueda de la oveja extraviada hasta hallarla? Y luego, cuando encuentre el pastor su oveja perdida, se la echará al hombro y camino a su casa con regocijo llamará a sus amigos y vecinos diciéndoles, regocijaos conmigo, porque hallé a mi oveja perdida. Os declaro que hay más felicidad en el cielo cuando se arrepiente un pecador que por 99 personas rectas que no necesitan arrepentimiento. Aún así, no es la voluntad de mi Padre en el cielo que se extravíe uno de estos pequeños, mucho menos que perezca. En vuestra religión, Dios puede recibir a los pecadores arrepentidos. En el Evangelio del Reino, el Padre sale a buscarlos aún antes de que ellos hayan pensado seriamente en arrepentirse. El Padre en el cielo ama a sus hijos, por eso debéis vosotros aprender a amaros los unos a los otros. El Padre en el cielo os perdona vuestros pecados, por lo tanto debéis aprender a perdonaros los unos a los otros. Si tu hermano peca contra ti, ve, háblale con tacto y paciencia y muéstrale su error. Y haz todo esto a solas con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no, si tu hermano no te escucha, si persiste en el error, ve,
Háblale nuevamente, llevándote uno o dos amigos comunes para así contar con dos o aún tres testigos que confirmen tu testimonio y establezcan el hecho de que has tratado con justicia y misericordia a tu hermano ofensor. Si tampoco escucha él a vuestros hermanos, podrás relatar todo el hecho a la congregación. Y si él se niega a escuchar a la hermandad, deja que el grupo decida una acción justa, que este miembro rebelde se vuelva un paría del reino. Aunque no podáis pretender sentaros en juicio del alma de vuestros semejantes, aunque no podáis perdonar pecados, ni de otra manera presumir usurpar las prerrogativas de los supervisores de las huestes celestiales, sin embargo, el mantener el orden temporal del reino sobre la tierra está en vuestras manos. Aunque no podáis entrometeros en los decretos divinos sobre la vida eterna, vosotros determinaréis los asuntos de conducta que se refieren al bienestar temporal de la hermandad en la tierra. Así pues, en todos estos asuntos relacionados con la disciplina de la hermandad, lo que decretéis en la tierra será reconocido en el cielo. Aunque no podáis determinar el destino eterno del individuo, podréis legislar la conducta del grupo, porque cuando dos o tres de vosotros estéis de acuerdo sobre una de estas cosas y me elevéis vuestra solicitud, así se hará por vosotros, siempre y cuando vuestro pedido no esté en desacuerdo con la voluntad de mi Padre en el cielo. Todo esto es por siempre verdad, porque toda vez que se reúnan dos o tres creyentes, allí estaré entre ellos. Simón Pedro era el apóstol a cargo de los trabajadores en Hipos, y cuando oyó hablar a Jesús así, preguntó, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió a Pedro. No solo 7 veces, sino aún 70 veces y 7 veces más. Así pues, se puede comparar el reino del cielo con cierto rey que se puso a hacer las cuentas con sus mayordomos de palacio. En cuanto empezaron a rendir cuentas, trajeron ante su presencia al mayordomo principal que confesó que debía a su rey 10.000 talentos. Este funcionario de la corte del rey, se lamentó que estaba pasando por un periodo difícil y que no tenía con qué pagar su obligación. Así pues, el rey mandó que sus propiedades fueran confiscadas y que sus hijos fueran vendidos para pagar su deuda. Al escuchar este mayordomo tan duro decreto, cayó de bruces ante el rey y le imploró que tuviera misericordia y que le diera un poco más de tiempo, diciendo, Señor, ten un poco más de paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuando el rey contempló a este siervo negligente y a su familia, se despertó su compasión. Ordenó que fuera liberado y que se le perdonara completamente el préstamo. Este mayordomo, habiendo recibido así misericordia y perdón de las manos del rey, se fue por su camino y al toparse con uno de los mayordomos subordinados que le debía tan solo 100 denarios, lo detuvo, lo aferró por el cuello y le dijo, págame todo lo que me debes. El subordinado cayó de rodillas ante él implorándole, tenme un poco de paciencia y pronto podré pagarte. Pero este funcionario no supo mostrar misericordia sobre su subalterno, sino que lo arrojó a un calabozo hasta que pagara su deuda. Cuando los demás funcionarios vieron lo que había ocurrido, tanto les dolió que fueron y le relataron el hecho a su señor y maestro, el rey. Al oír el rey el comportamiento de este mayordomo, hizo llamar a este hombre sin gratitud ni perdón ante su presencia y le dijo, eres un siervo malvado e indigno. Cuando buscabas compasión, yo te perdoné generosamente toda tu deuda. ¿Por qué no tratas a tu subalterno con misericordia, así como yo te traté a ti con misericordia? Tan airado estaba el rey que mandó entregar a este siervo indigno a los carceleros para que lo metieran en un calabozo hasta que pagara todo lo que debía. Así pues derramará mi Padre Celestial la más abundante misericordia sobre los que son generosamente misericordiosos para con sus semejantes.
¿Cómo puedes implorar a Dios que te tenga consideración por tus imperfecciones si castigas a tus hermanos culpables de las mismas debilidades humanas? Yo os digo a todos vosotros, habéis recibido generosamente las cosas buenas del reino. Dad, pues, generosamente a vuestros semejantes en la tierra. Así enseñó Jesús los peligros e ilustró la injusticia de presumir juzgar a los semejantes. La disciplina debe ser mantenida, la justicia debe ser administrada, pero en todos estos asuntos debe prevalecer la sabiduría de la hermandad. Jesús impartió la autoridad legislativa y judicial al grupo, no al individuo. Aún esta autoridad del grupo no debe ser ejercida como autoridad personal. Siempre existe el peligro de que la decisión de un individuo se vea distorsionada por el prejuicio o por la pasión. El juicio del grupo puede prevenir más fácilmente los peligros y eliminar las injusticias de la opinión personal. Jesús trató siempre de minimizar los elementos de la injusticia, la venganza y la represalia. El uso del término 77 como ilustración de la misericordia y el perdón se derivó de las Escrituras, allí donde se lee el júbilo de Lamec por las armas de metal con que contaba su hijo Tubal Caín, quien, comparando estos instrumentos superiores con los de sus enemigos, exclamó: si Caín, sin armas en mano, fue vengado 7 veces, yo seré ahora vengado 77. Muy interesante, ¿verdad? Muy bonito lo que dice Jesús, es interesante. Y es muy cierto lo que dice al final. Muchas veces, cuando de manera individual juzgamos algo, lo estamos haciendo bajo nuestra perspectiva que es de acuerdo con nuestra experiencia de vida. Y no siempre significa que podamos tener la razón, ni que conozcamos todos los detalles. En cambio, claro, siendo personalidades diferentes, cuando estamos en grupo, pues sí, hay varias opiniones que quizás llegan a un resultado que es diferente del que pudiera ser de manera individual. Es interesante. Bien, un gusto tenerlos aquí. El que guste conversar, platicar, tenga inquietudes, adelante. Será un gusto oírlos. Wow, se entendió perfecto. Entonces le voy a pasar la palabra a Rita. Adelante, Rita. 2. El extraño predicador. Jesús fue a Gamala para visitar a Juan y a los que trabajaban con él en ese lugar. Esa noche, después de la sesión de preguntas y respuestas, Juan le dijo a Jesús: Maestro, ayer fui a Astarot para ver a un hombre que enseñaba en tu nombre y aún proclamaba que podía echar a los diablos. Pero este hombre no ha estado nunca con nosotros, ni tampoco nos sigue. Por consiguiente, le prohibí hacer semejantes cosas. Entonces dijo Jesús: no se lo prohíbas. ¿No percibes acaso que pronto este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo? ¿Cómo puedes esperar que todos los que crean en el evangelio se sometan a tu dirección? Regocíjate de que ya nuestras enseñanzas hayan comenzado a manifestarse más allá de los límites de nuestra influencia personal. ¿Acaso no ves, Juan, que los que profesan hacer grandes obras en mi nombre llegarán a apoyar nuestra causa? Por cierto, no se pondrán a hablar mal de mí. Hijo mío, en estos asuntos es mejor que pienses que el que no está contra nosotros está a nuestro favor. En las generaciones venideras habrá muchos que, sin ser enteramente merecedores, harán muchas cosas extrañas en mi nombre, pero yo no lo prohibiré. Yo te digo que,
Cada vez que alguien dé una vasija de agua fría a un alma sedienta, los mensajeros del Padre siempre anotarán ese servicio de amor. Esa instrucción dejó a Juan grandemente perplejo. ¿Acaso no había oído decir al maestro, el que no está conmigo está contra mí? Él no percibía que en este caso Jesús se refería a la relación personal del hombre con las enseñanzas espirituales del reino, mientras que en el otro había hecho referencia a las vastas relaciones sociales exteriores de los creyentes, relacionadas con cuestiones de control administrativo y jurisdicción de un grupo de creyentes sobre el trabajo de otros grupos, que finalmente integrarán la hermandad mundial venidera. Pero Juan relató muchas veces esta experiencia en relación con sus labores subsiguientes en nombre del reino. Sin embargo, los apóstoles muchas veces se ofendieron con los que se atrevían a enseñar en nombre del Maestro. Siempre les pareció inapropiado que los que no se habían sentado nunca a los pies de Jesús se atrevieran a enseñar en su nombre. Este hombre, a quien Juan prohibió enseñar y trabajar en nombre de Jesús, no acató la orden del apóstol. Siguió laborando en Canata 20 minutos. hasta reunir un grupo considerable de creyentes. Luego prosiguió hasta Mesopotamia. Este hombre, Adén, había sido inducido a creer en Jesús a través del testimonio del hombre demente, Amós, a quien Jesús sanó cerca de Queresa y que creyó tan confiadamente que los supuestos espíritus malignos que el maestro expulsó de él entraron en la piara de cerdos y los precipitaron por el acantilado hacia su destrucción. Bien, ¿qué nos está diciendo este numeral? De que realmente debemos tratar con muchísimo respeto a las personas que uno vaya, digamos, a los alumnos, a los que uno quiera transmitirle el mensaje, ¿verdad? Que no tenemos que hacer presión, que no tenemos que infundirle miedo, ni manipularlo bajo ningún punto de vista. Eh, bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Creo que Esner levantó primero la mano. Buenas noches. Tengo una confusión con el numeral 159.2.2. No entendí muy bien ese numeral. El 2.2 dice, esta instrucción dejó a Juan grandemente perplejo. ¿Acaso no había oído decir al maestro, el que no está conmigo está contra mí? Esa parte no la entiendo bien ahí, se me confunde, por favor. Bueno, yo la veo de esta manera. Jesús le dijo, el que no está conmigo está contra mí. Eso lo había dicho Jesús antes, pero entonces por eso es que Juan, sí. Juan, el apóstol, Sí. él le preguntó pues que él entendía que hizo bien, porque como no estaba ese señor con ellos, pues entonces por eso les prohibió pues que siguiera haciendo su obra, porque entendía que Jesús había dicho en una ocasión, el que no está conmigo está contra mí. Pero no percibía que en este caso Jesús se refería a la relación personal del hombre con las enseñanzas espirituales del reino. Es decir, ahí el hombre no estaba en contra de Jesús, sino que era a favor de las enseñanzas espirituales del reino, ¿no? Era como una relación diferente. No tenía que ver Ah, ya. como con una relación personal de que estuviera con ellos o anduviera con ellos o estuviera estorbando la prédica, su trabajo, su labor, sino que, volvamos a leer, dice, esta instrucción dejó a Juan grandemente perplejo. ¿Qué instrucción? Pues la que Jesús le acaba de dar acá arriba, de que deje que, inclusive me llama la atención aquí cuando dice Jesús, que regocíjate de que ya nuestras enseñanzas hayan comenzado a manifestarse más allá de los límites de nuestra influencia personal.
Ya, ya no, ya ellos no tienen ahí nada que ver con este señor que está predicando allá. Ya se salió como de sus manos porque va a ser para repartirse por todo el mundo. Y él no percibía, ¿y quién es él? Pues Juan, en este caso, que Jesús se refería era a la relación personal del hombre, no con Jesús y con ellos, sino con las enseñanzas espirituales del reino. Mientras que en el otro, es decir, cuando dijo esto acá arriba, había hecho referencia a las vastas relaciones sociales exteriores de los creyentes, las relaciones personales, sociales, relacionadas con control administrativo, jurisdicción de un grupo de creyentes sobre el trabajo de otros grupos. Ya está un tipo de relaciones diferentes, personales o sociales. Acá, en cambio, el hombre estaba era relacionándose con las enseñanzas espirituales del reino de Jesús. Así es como yo lo veo, pero si alguien tiene otra explicación, pues adelante. A ver, así Yo, entiendo yo. O sea que a pesar de que este hombre estaba supuestamente echando demonios, estaba haciéndolo bien. Es lo que yo entiendo. Bueno, sí, Jesús mismo le dijo que lo dejara, pues aquí mismo le dice aquí, no se lo prohíbas, no percibes acaso que pronto este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo, y entonces ellos no son capaces de proclamarlo en todo el mundo. Se necesita, como dice por ahí, que son pocos los obreros, necesitamos más obreros y más gente que venga para poder abarcar todo el mundo, y entonces, ¿por qué se le va a prohibir si él lo estaba haciendo bien? Inclusive dice aquí que el hombre proclamaba que podía echarlos a los diablos. No se entiende uno pues que sí, porque si el hombre lo dice, no creo que estuviera diciendo mentiras. Pero Juan no fue testigo de eso, de, de una, de Ah, una ya echada de entiendo. demonios. O sea que en ese tiempo sí existía eso. De sacar demonios de las personas. Sí, sí. Sí, claro, sí existía y Jesús lo hizo en 2 o 3 ocasiones, claro que sí. Ah, ya. Pero después Ah, del por día eso de era que estaba Pentecostés, confundida, sí. Después del día de Pentecostés para acá, ya eso se acabó. Hoy en día, Ah, ya ya. eso no existe, hoy en día. Ya eso son enfermedades mentales u otras cosas, pero ya no existen esas posesiones de demonios, aunque las iglesias siguen enseñando que sí. Pero el libro es claro y nos dice que después del día de Pentecostés eso no ocurrió más. Pero en los tiempos antes, y todavía no había ocurrido Pentecostés, sí se daba, era común. Y entonces sí, hemos leído algunos casos en que Jesús sacó demonios. Pero al final del libro, fíjese que, perdón, del libro no, aquí del relato, nos dice que ese hombre, al que Juan le prohibió, que se llamaba Adén, él como conoció las enseñanzas de Jesús, las conoció a través del testimonio de un hombre loco llamado Amós, que la gente decía que estaba endemoniado, pero realmente él no estaba endemoniado. Y ese hecho es muy famoso porque está pues lógicamente en la Biblia, en donde Jesús dice el relato bíblico, que Jesús sacó de ese hombre muchos demonios y los mandó a que se metieran dentro de unos cerdos que pasaban por allí y esos cerdos así endemoniados se tiraron por un acantilado al mar y se ahogaron. Ese es el relato. Y este señor Amós, él pensaba que él creía que tenía unos espíritus, que estaba poseído por demonios y por espíritus, pero realmente él no lo estaba. El libro ya, eso lo leímos hace poco, esa narración. Y, y él creía que sí, y que entonces esos cerdos se cayeron. La causa de que los cerdos se cayeran fue porque un perro los asustó y ellos por defenderse o correr, pues cayeron unos cuantos cerdos al mar y se mataron, justo en el mismo instante que Jesús sanaba al hombre y todo se conjuró, pues, se puso para que creyeran esa historia. Ok, gracias. si me permiten un segundito, yo lo que había interpretado de todo este numeral era de que en realidad nos enseña de que el Evangelio del Reino no pertenece a un grupo exclusivo de personas para que lo puedan enseñar. Y que Jesús, ¿qué es lo que realmente valoraba? Digamos, la intención del servicio hacia los demás, ¿sí? Este, después, ¿qué más era? Que si todo esto contribuye al bien, digamos, y transmiten un mensaje que sea verdadero y que lo conecte con el Padre, para él eso era lo válido, digamos. Eso es lo que yo interpreto de todo este numeral.
Sí, Aníbal. Pero yo lo que iba a comentar es que Adén es como nosotros que queremos practicar las enseñanzas y la religión de Jesús y queremos que otros las conozcan. Y nunca nos sentamos al lado de Jesús. Y Jesús está hablando de esas personas que no solamente en el momento, sino en el futuro iban a hacer lo mismo de Adén. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Y Marcelo. Sí, buenas noches. En realidad ya lo explicaron, creo, esta pregunta de Esner, tanto Carlos como Rita, pero la forma como yo entiendo esta pregunta de Juan en realidad es que le dice a Jesús y le menciona que él había dicho, o Jesús en algún momento se refirió y dijo, quien no está conmigo está contra mí, pero él se refería a- al hecho de que las personas que no acatan las enseñanzas que Jesús está eh, diciendo directamente, están contra él, porque están contra la verdad, ¿no? Por lo tanto es falso. Sin embargo, en este caso que se refiere a este hombre que está tratando de interpretar el Evangelio, las enseñanzas de Jesús y enseñando, en realidad eso corresponde ya a- a- al grado o al nivel de conciencia que puedan tener las personas para enseñar, que ni los mismos apóstoles lo tenían en su cabalidad. Son dos cosas distintas y es por eso que Jesús luego le dice a Juan que está bien que otras personas puedan interpretar el Evangelio o sus enseñanzas de acuerdo a su nivel de conciencia, pero por lo menos hacer el intento de enseñar y eso está bien, ¿no? Y eso es lo que yo eh, entiendo de todo este acápite. Gracias, Marcelo. Sí, Waldemar. Sí, buenas tardes. Y yo creo que estaría bueno que checáramos en qué contexto se dijo la primera frase, la de el que no está conmigo está contra mí, porque eso es lo que Juan creía y lo interpretó bien aparentemente, porque estaban hablando de dos cosas diferentes y ahí lo aclara más o menos. Sí está medio confuso, pero no me acuerdo, no recuerdo en qué contexto Jesús dice esa frase del que no está conmigo. No sé en qué documento usted debe estar, en algún otro documento. Gracias. 3. La instrucción para maestros y creyentes. En Endrei, donde trabajaban Tomás y sus asociados, Jesús pasó un día y una noche y en el curso de la conversación vespertina expresó los principios que debían guiar a los que predican la verdad y activar a todos los que enseñan el Evangelio del Reino. Resumidos y expresados en fraseología moderna, Jesús enseñó: respeta siempre la personalidad del hombre. Una causa recta no se ha de avanzar jamás por la fuerza. Las victorias espirituales solo se pueden alcanzar mediante el poder espiritual. Esta amonestación contra el empleo de influencias materiales atañe tanto a la fuerza psíquica como a la fuerza física. No se deben emplear argumentos avasalladores ni superioridad mental para obligar a los hombres y a las mujeres a entrar al reino. La mente del hombre no debe ser aplastada por el solo peso de la lógica ni sobrecogida por la elocuencia sagaz. Aunque no se puede del todo eliminar la emoción como factor en las decisiones humanas, los que quieren avanzar la causa del reino no deben apelar directamente a las emociones en sus enseñanzas. Apelad directamente al Espíritu Divino que habita en la mente de los hombres. No recurráis al temor,
la piedad ni el mero sentimiento. Al apelar a los hombres, sed justos, ejerced autocontrol y exhibid discreción. Mostrad respeto adecuado por la personalidad de vuestros hijos. Recordad que yo he dicho, he aquí que llego a la puerta y golpeo, y si alguien me abre, yo entraré. Al atraer a los hombres al reino, no disminuyáis ni destruyáis su autorrespeto, aunque un excesivo respeto de sí mismo puede llegar a destruir la humildad y culminar en orgullo, vanidad y arrogancia. La pérdida del respeto propio lleva a menudo a una parálisis de la voluntad. Es propósito de este Evangelio restaurar el autorrespeto en los que lo han perdido y controlarlo en los que lo tienen. No cometáis el error de limitaros a condenar las equivocaciones en la vida de vuestros alumnos. Recordad que también debéis reconocer generosamente las cosas dignas de alabanza en su vida. No olvidéis que nada me detendrá en mis esfuerzos por restaurar el autorrespeto de los que lo han perdido y sinceramente desean recuperarlo. Cuidad de no herir el respeto propio de las almas temerosas y miedosas. No empleéis sarcasmo con mis hermanos de mente sencilla. No os mostréis cínicos con mis hijos dominados por el temor. El ocio destruye el respeto a sí mismo. Por lo tanto, advertid a vuestros hermanos que se mantengan ocupados en su tarea de elección. Esforzaos por asegurar trabajo a los que se encuentran sin empleo. No cometáis el error de utilizar tácticas despreciables, como por ejemplo la de intentar, por medio del terror, que los hombres y las mujeres entren al reino. Un padre amante no aterroriza a sus hijos para conseguir que obedezcan sus exigencias. Alguna vez comprenderán los hijos del reino que las sensaciones fuertes de emoción no equivalen a la guía del Espíritu Divino. Si se siente una fuerte y extraña emoción en pos de hacer algo o de ir a cierto lugar. No significa esto necesariamente que tales impulsos se originen en el espíritu residente. Advertir de antemano a todos los creyentes que habrán de atravesar un mar de conflictos al pasar de la vida como se la vive en la carne a la vida más elevada como se la vive en el espíritu. Los que moren exclusivamente en unos medios sufrirán muy poco conflicto o confusión, pero todos están destinados a experimentar mayor o menor inseguridad en los tiempos de transición entre los dos niveles del vivir. Al entrar al reino, no podéis escapar sus responsabilidades ni evitar sus obligaciones. Pero recordad, el yugo del Evangelio es fácil y la carga de la verdad es ligera. El mundo está lleno de almas que se mueren de hambre en la presencia misma del pan de la vida. Los hombres mueren buscando a Dios sin ver que Él mora en ellos. Los hombres van tras los tesoros del reino con el corazón anhelante y los pies cansados,
sin ver que esos tesoros están al alcance inmediato de la fe viviente. La fe es para la religión, lo que la vela es para una embarcación. Es un aumento de poder, no una carga adicional en la vida. Para los que entran al reino, la lucha es una sola, o sea, trabar la buena lucha de la fe. El creyente tiene que dar una sola batalla, la batalla contra la duda, la incredulidad. Al predicar el Evangelio del Reino, estáis enseñando simplemente la amistad con Dios. Yo creo que acá está la clave de todo este numeral. ¿Vamos a decirlo? Al predicar el Evangelio del Reino, estáis enseñando simplemente la amistad con Dios. Y esta hermandad apela por igual a hombres y mujeres, porque ambos encontrarán en ella lo que más verdaderamente satisface sus anhelos e ideales característicos. Decid a mis hijos que, aunque me enternezca yo por sus sentimientos y tenga paciencia con sus debilidades, también soy despiadado con el pecado e intolerante con la iniquidad. Aquí tengamos en cuenta que nos dice despiadado con el pecado, no con el pecador. Soy en verdad manso y humilde en la presencia de mi Padre, pero también soy implacablemente inexorable allí donde haya maldad deliberada y rebelión pecaminosa contra la voluntad de mi Padre en el cielo. No describáis a vuestro maestro como varón de dolores. Las futuras generaciones deben conocer también nuestra felicidad radiante, el entusiasmo de nuestra buena voluntad y la inspiración de nuestro buen humor. Proclamamos un mensaje de buenas noticias, contagioso en su poder transformador. Nuestra religión late con nueva vida y nuevos significados. Los que aceptan esta enseñanza se llenan de alegría y su corazón los impulsa a regocijarse para siempre. La experiencia de todos los que están seguros de Dios es siempre una felicidad en crecimiento constante. Enseñad a todos los creyentes a que no se apoyen en las tablas inseguras de la falsa compasión. No podéis desarrollar un carácter fuerte si os entregáis a compadeceros a vosotros mismos. Intentad honestamente evitar la influencia engañosa de compartir pesares. Ofreced vuestra compasión a los valientes y los valerosos, limitando vuestra piedad por aquellas almas cobardes que tan solo enfrentan a medias las pruebas del vivir. No brindéis consuelo a los que sucumben a sus problemas sin luchar. No ofrezcáis simpatía a vuestros semejantes con el solo objeto de conseguir que ellos, a su vez, simpaticen con vosotros. Cuando mis hijos tengan autoconciencia de la seguridad de la presencia divina, esa fe les expandirá la mente, les ennoblecerá el alma, les reforzará la personalidad, les aumentará la felicidad, les profundizará la percepción espiritual y aumentará su capacidad para amar y ser amados. Enseñad a todos los creyentes que los que entran al reino no se vuelven inmunes a los accidentes del tiempo ni a las catástrofes ordinarias de la naturaleza. Creer en el Evangelio no prevendrá los problemas,
pero sí asegurará que vosotros actuaréis sin miedo cuando los problemas ocurran. Si os atrevéis a creer en mí y procedéis de todo corazón en mis huellas, vosotros, al así hacerlo, os encaminaréis sin lugar a duda por una senda certeramente dificultosa. No os prometo liberaros del mar de adversidades, pero sí os prometo que navegaré a través de todas ellas con vosotros. Y mucho más enseñó Jesús a este grupo de creyentes antes de que se retiraran para descansar esa noche. Y los que oyeron sus palabras las atesoraron en su corazón, recitándolas a menudo para edificación de los apóstoles y discípulos que no habían estado presentes cuando fueron pronunciadas. Hermoso este numeral. Yo lo que rescato profundamente es la parte donde dice amistad gozosa con Dios y que ante cualquier adversidad yo personalmente me imaginaba que Dios me llevaba de la mano y que juntito atravesábamos todos los problemas que se nos pueda presentar. Bueno, ahora sí, Aníbal. Bueno, he visto muchas caras sonriendo y resulta que sí, qué lectura tan bonita, Ritita. Y, y me alegra mucho porque, porque eso me pasa a mí, después de ser ateo y estar pues como en rebelión. Porque si uno sigue la ciencia atea, resulta que uno es insignificante totalmente. En 8.000 millones de personas en este planeta, una sola persona no hace nada según ellos. Y resulta que todo lo que nosotros hacemos es de gran valor para el Dios el Supremo. Y las experiencias de nosotros ayudan a que Dios el Supremo evolucione. Y eso para mí, eso tiene un valor increíblemente grande. La contribución de nosotros puede ser pequeñita, pero es muy valiosa. Es muy valiosa para el Supremo. Entonces, a mí me regocija mucho saber que Dios está conmigo. La tengo ahí en la parte más espiritual de la mente. Entonces, me regocija mucho y yo sé que no estoy solo. Y no estoy solo porque solo con tenerlo a él, pues tendría no más. Pero hay muchos otros seres que están ahí conmigo también. Así es, porque nos regocija el alma, nos regocija el alma. ¿Alguien más quiere expresar algo? Sí, adelante, Waldemar. Sí, el título del numeral dice la instrucción para maestros y creyentes y yo lo veo aquí como, aunque es para todos nosotros que queramos transmitir el mensaje, esto debería llegar a tanto líder, sacerdotes, pastores y todo, que cuáles son las maneras en que no debemos nosotros dar esta información o este mensaje por medio de miedo, por medio de coerción, por medio de sentimentalismo. Y yo creo que muchos las personas que pertenecen a la mayoría de las religiones utilizan estos medios para hacer esto, incluso hasta la violencia en algún momento se llegó a utilizar, cuando decían en las conquistas que la cruz y la espada iban juntas, ¿no? Entonces, muchas enseñanzas, al principio cuando menos se utilizaban medios que aquí Jesús está aclarando qué es lo que no se debe utilizar, y contando con que el espíritu de la verdad está en cada una de las personas y el monitor, el ajustador, pues con eso tenemos para que la persona no necesite que le tratemos de inculcar por otros medios externos las enseñanzas. Gracias. Gracias, ¿alguien más? Bueno, entonces ahora le doy el pase a Luisito, adelante. 4.
La conversación con Natanael. Luego Jesús fue a Ávila, donde trabajaban Natanael y sus asociados. Natanael estaba muy preocupado por algunas de las declaraciones de Jesús que parecían menoscabar la autoridad de las escrituras hebreas reconocidas. Por consiguiente, esa noche, después del usual periodo de preguntas y respuestas, Natanael condujo a Jesús lejos de los demás y preguntó: Maestro, ¿podrías tú confiar en mí para que yo conozca la verdad sobre las escrituras? Observo que tú nos enseñas solo una parte de las escrituras sagradas, la mejor parte, en mi opinión, y deduzco que rechaza las enseñanzas de los rabinos que indican que las palabras de la ley son las palabras mismas de Dios y que estas palabras han estado con Dios en el cielo aún antes de los días de Abraham y Moisés. ¿Cuál es la verdad de las escrituras? Cuando Jesús oyó la pregunta de su perplejo apóstol, respondió: Natanael, tú has juzgado correctamente. Yo no contemplo las escrituras como lo hacen los rabinos. Te hablaré sobre este asunto a condición de que tú nada digas de estas cosas a tus hermanos, pues no todos ellos están preparados para recibir estas enseñanzas. Las palabras de la ley de Moisés y las enseñanzas de las escrituras no existían antes de Abraham. Solo en tiempos recientes se ha recopilado las escrituras en la forma como las conocemos. Aunque contienen los mejores pensamientos y los anhelos más elevados del pueblo judío, también contienen mucho que está lejos de ser representativo del carácter y de las enseñanzas del Padre en el cielo. Por lo tanto, yo debo elegir entre las mejores enseñanzas aquellas verdades que han de recogerse para el evangelio del reino. Estos escritos son obras de hombres, algunos santos, otros no tan santos. Las enseñanzas de estos libros representan el punto de vista y el nivel de esclarecimiento de los tiempos en los que se originaron. Como revelación de la verdad, los más recientes son más confiables que los más antiguos. Las escrituras contienen errores y su origen es puramente humano, pero ten la seguridad de que constituyen la mejor recopilación de sabiduría religiosa y verdad espiritual que hay en el mundo entero en este momento. Muchos de estos libros no fueron escritos por las personas cuyos nombres llevan, pero eso no disminuye de ninguna manera el valor de las verdades que contienen. Aunque la historia de Jonás no fuera un hecho, aun si Jonás no hubiera existido, la profunda verdad de este relato, el amor de Dios por Nínive y los así llamados paganos, no sería menos preciosa a los ojos de todos aquellos que aman a sus semejantes. Las escrituras son sagradas porque presentan los pensamientos y acciones de los hombres que buscan a Dios y que nos dejaron en estos escritos sus más elevados conceptos de rectitud, verdad y santidad. Las escrituras contienen mucho que es verdad, mucho, pero tú ya sabes, a la luz de las enseñanzas que habéis recibido, que estos escritos contienen también mucho que tergiversa la imagen del Padre en el cielo, el Dios amante que yo he venido para revelar a todos los mundos. Natanael, no te permitas ni por un instante creer que en aquellos documentos de la Escritura que dicen que el Dios del amor ordenó a tus antepasados que salieran a batallar para destruir a todos sus enemigos, hombres, mujeres y niños. Estos documentos son palabras de hombres no muy santos, no son la palabra de Dios. Las escrituras siempre reflejaron y siempre reflejarán el estado intelectual, moral y espiritual de los que los crearon. ¿Acaso no has notado que los conceptos de Yahvé crecen en belleza y gloria a través de los escritos de los profetas, desde Samuel hasta Isaías? Y recuerda también que el propósito de las escrituras es la instrucción religiosa y la guía espiritual. No son obra de historiadores ni de filósofos. Lo más deplorable es no solamente esta idea errónea de la
perfección absoluta de las Escrituras desde la infalibilidad de sus enseñanzas, sino más bien la confusa y errónea interpretación de estos escritos sagrados por los escribas y fariseos de Jerusalén, esclavos de la tradición. Ahora pues, emplearán ellos tanto la doctrina de inspiración de la Escritura como sus propias tergiversaciones para resistirse decididamente a las enseñanzas más nuevas del Evangelio del Reino. Natanael, no olvide jamás que el Padre no limita la revelación de la verdad a una sola generación ni a un solo pueblo. Muchos buscadores sinceros de la verdad se han encontrado confundidos y desilusionados por esta doctrina de la perfección de la Escritura, y lo estarán también en el futuro. La autoridad de la verdad es el Espíritu mismo que mora en sus manifestaciones vivientes, no las palabras muertas de hombres menos iluminados y supuestamente inspirados de generaciones pasadas. Aunque estos santos varones de antaño sí vivieron vidas inspiradas y llenas de espíritu, eso no significa que sus palabras eran similarmente inspiradas espiritualmente. Hoy no ponemos por escrito las enseñanzas de este Evangelio del Reino, para que después de mi partida vosotros os separéis rápidamente en distintos grupos, cada uno convencido de poseer la verdad como resultado de la diversidad de vuestras interpretaciones de mis enseñanzas. Durante esta generación es mejor que vivamos estas verdades evitando dejar documentos escritos. Presta atención a mis palabras, Natanael. Nada de lo que toque la naturaleza humana puede ser considerado infalible. Indudablemente podrá brillar la verdad divina a través de la mente humana, pero siempre con pureza relativa y divinidad parcial. La infalibilidad puede ser anhelo de la criatura, pero solo los creadores la poseen. Pero el error más grande de las enseñanzas que se refieren a las Escrituras consiste en la doctrina de que estos son libros sellados de misterio y de sabiduría que tan solo se atreven a interpretar las mentes sabias de la nación. Las revelaciones de la verdad divina no están selladas sino por la ignorancia humana, el fanatismo y la intolerancia de miras estrechas. Solo el prejuicio y la superstición empañan la luz de las Escrituras. Un falso temor de lo sagrado ha impedido que la religión fuera salvaguardada por el sentido común. El temor de la autoridad de los escritos sagrados del pasado impide eficazmente que las almas honestas de hoy acepten la nueva luz del Evangelio. La misma luz que aquellos hombres de otra generación, conocedores de Dios, tan intensamente anhelaban ver. Pero lo más triste de todo esto es que algunos de los que enseñan la santidad de este tradicionalismo conocen esta misma verdad. Ellos comprenden más o menos plenamente estas limitaciones de las Escrituras, pero sufren de cobardía moral y de deshonestidad intelectual. Conocen la verdad relativa a las Sagradas Escrituras, pero prefieren ocultar del pueblo estos hechos perturbadores. Así pues, pervierten y distorsionan las Escrituras, tornándolas guías de detalles esclavizantes de la vida diaria y autoridad en cosas no espirituales, en vez de apelar a las Escrituras sagradas como minas de sabiduría moral, inspiración religiosa y enseñanzas espirituales de los hombres conocedores de Dios de otra generación. Natanael resultó iluminado y pasmado ante el pronunciamiento del maestro. Largamente reflexionó sobre estas conversaciones en las profundidades de su alma, pero a nadie dijo nada sobre este diálogo hasta la ascensión de Jesús. Y aún entonces tenía temor de impartir la historia completa de las instrucciones del maestro. Pues fíjense, claro que tenía temor. Yo creo que hasta nosotros, 2000 años después, tenemos temor de poder decir esto, porque muchas iglesias todavía están estancadas ahí. No solamente el judaísmo, las iglesias cristianas cometieron el mismo error. Están basadas en un libro. Y cualquier cosa que uno diga en contra de ese libro es reo de muerte, pues. Ya no te pueden escuchar. Simplemente como le pasó a Jesús, pues si yo quiero darte algo más fresco, algo más
más nuevo, ni siquiera anular eso, quiero, porque la revelación siempre lo que hace es ampliar lo que ya está, ¿no? Lo que ellos, como dice Jesús, ellos anhelaron ver, esos hombres sabios anhelaron ver esto que predicaba Jesús y simplemente hablaban en lo que les permitía su conciencia de ese tiempo, pero ya era algo bastante inspirado. Sin embargo, nosotros todavía queremos ahorita, y pienso que ese es realmente el verdadero desafío de la revelación del libro Durante. O sea, ¿cómo le dices tú a alguien que cree que la única verdad es lo que está en la Biblia y que Dios no ha cambiado ni su manera de hablar ni nada de 6.000 años? No ha revelado más nada, no ha dicho más nada, no se ha movido para nada. Y gente y religiones que hacen incluso atrocidades basadas en las escrituras interpretadas ahora, ¿sí? Como estos que no pueden donar sangre, que si te estás muriendo porque te estás desangrando y te tengo que dejar morir porque la Biblia dice que no puedo comer sangre. Y resulta que meterte sangre por una vena, eso es comer sangre. O sea, por eso dice, no solamente lo que dice la escritura, sino las interpretaciones que hacían los sabios. Y eso está muy vigente todavía en nuestra época, y lo digo porque es quizás es la dificultad más grande que tenemos de hablar con la gente que conoce un poco, y que se le hace muy difícil poder cambiar esas percepciones. No sé si quiere alguno hacer, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Luis. Eh, no solamente eh, las religiones cristianas, judías, también están los islámicos y demás. Tienen un modo de ver las cosas muy terminante, ¿no? En el caso de que si haces tal cosa puede ser un pecado mortal y te vas directo al infierno. Y justamente en este documento, Jesús está diciendo, bueno, que uno no tiene que poner miedo en los demás, sino con amor poder ganar el corazón. Este, y una cosa muy importante también, muchas de estas religiones, ¿sí? Cuando alguien quiere salir del grupo, prácticamente, o sea, no le habla más nadie de toda la comunidad, ¿sí? Dejan de dirigirle la palabra incluso dentro de su propia casa, ¿sí? Pasa en la religión judía, pasa en los testigos de Jehová y pasa quizás también en muchas otras religiones. No te aseguraría que la musulmana, pero casi seguro que sí también, porque son muy cerrados en sus creencias y cuando alguien, o sea, no está de acuerdo o quiere salirse, lo consideran directamente un infiel. Así que bueno, es algo que uno tiene que tener cuidado de no caer, ¿no? O sea, de sentir que cada uno tiene su propia interpretación de las cosas y si no es igual a mi interpretación, lo tengo que respetar. Era eso nada más. Gracias. Gracias, Claudio. Valdemar. Sí, sí, incluso Claudio, aparte de la familia, los mismos países o comunidades, eh, pues discriminan o hacen a un lado a personas que son de otra religión. Ha habido casos de que pues no les dan trabajos. En Estados Unidos pasó un tiempo de que, como era mayoría protestante, los católicos los tenían boca bajeados porque pues eran católicos, ¿verdad? Aunque creían en Cristo los dos. En otros países pues es todavía peor, son perseguidos, son masacrados, la misma comunidad. O sea, es una cosa muy muy grave eso de que por pertenecer o no pertenecer a una religión, pero así está ahorita. Por eso dentro de los documentos dice que cuando el mundo tenga una misma religión o el mismo pensamiento, pues ahí va a haber la unidad mundial, ¿verdad? ¿Alguien más quiere añadir algo? Y si no, paso la palabra a Flor. Muchas gracias, Luisito. 5.
la naturaleza positiva de la religión de Jesús. En Filadelfia, donde trabajaba Santiago, Jesús enseñó a los discípulos sobre la naturaleza positiva del Evangelio del Reino. Cuando en el curso de sus palabras sugirió que algunas partes de las Escrituras contenían más verdades que otras y advirtió a sus oyentes que alimentaran su alma con el mejor alimento espiritual, Santiago interrumpió al maestro preguntando: ¿Quieres, maestro, tener la bondad de sugerirnos cómo podremos elegir los mejores pasajes de las Escrituras para nuestra edificación personal? Jesús replicó: Sí, Santiago. Cuando leáis las Escrituras, buscad aquellas enseñanzas eternamente verdaderas y divinamente hermosas, como: crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque yo, el Señor tu Dios, te tomaré de la mano derecha diciéndote: no temas, yo te ayudaré. Ni tampoco se adiestrarán más las naciones para la guerra. Esto ilustra la forma en que Jesús día tras día se apropiaba de lo mejor de las escrituras hebreas para instruir a sus seguidores y para incluirlas en las enseñanzas del nuevo Evangelio del Reino. Otras religiones habían sugerido la idea de la cercanía de Dios al hombre, pero Jesús convirtió el amparo de Dios al hombre como una solicitud del Padre amante por el bienestar de sus hijos dependientes, haciendo de esta enseñanza el cimiento de su religión. Así pues, la doctrina de la paternidad de Dios convirtió en obligatoria la práctica de la hermandad de los hombres. La adoración de Dios y el servicio del hombre se tornaron la suma y sustancia de su religión. Jesús tomó lo mejor de la religión judía y lo tradujo en un valioso conjunto de nuevas enseñanzas del Evangelio del Reino. Jesús puso un espíritu de acción positiva en las doctrinas pasivas de la religión judía. En lugar de la obediencia negativa a los requisitos ceremoniales, Jesús impuso una actuación positiva en pos de lo que su nueva religión exigía a los que la aceptaban, de los que la aceptaban. La religión de Jesús consistió no solamente en creer, sino en verdaderamente hacer esas cosas que el Evangelio requería. No enseñó que la esencia de su religión consistía en el servicio social, sino más bien que el servicio social era uno de los efectos seguros de la posesión del espíritu de la verdadera religión. Jesús no vaciló en apropiarse de la mejor mitad de las Escrituras, repudiando al mismo tiempo las porciones menos valiosas. Su gran exhortación, ama a tu prójimo como a ti mismo, la tomó de las Escrituras en donde dice: no te vengarás contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está la referencia en donde la encuentran en la tradición. Jesús se apropió de la porción positiva de esta escritura, rechazando al mismo tiempo la porción negativa. Aún se oponía a la no resistencia negativa o puramente pasiva. Él dijo: cuando un enemigo te bofetea, no reacciones pasiva y tontamente, sino vuelve la otra mejilla en actitud positiva. O sea, haz lo mejor posible para alejar activamente a tu hermano errado de los caminos del mal y conducirlo hacia los caminos mejores de la vida recta. Jesús exigía que sus seguidores reaccionaran positiva y enérgicamente a toda situación de la vida. El acto de volver la otra mejilla, o lo que esa acción pudiera tipificar, exige iniciativa, requiere una expresión vigorosa, activa y valiente de la personalidad del creyente. Jesús no apoyaba una práctica de sumisión negativa a las indignidades de los que pudieran buscar, a sabiendas, aprovecharse de los que practicaban la no resistencia contra el mal, sino más bien que sus seguidores fueran sabios y estuvieran alertas para reaccionar rápida y positivamente con el bien frente al mal, con el objeto de conquistar eficazmente el mal con el bien.
No olvidéis que el bien verdadero es invariablemente más poderoso que el mal más maligno. El maestro enseñó una norma positiva de rectitud. El que quiera ser mi discípulo, que se olvide de sí mismo y asuma la entera medida de su responsabilidad diaria para seguirme. Vivió él mismo de una manera tal que anduvo haciendo el bien. Este aspecto del Evangelio estuvo bien ilustrado por las muchas parábolas que más adelante dijo a sus seguidores. Nunca exhortó a sus seguidores a que soportaran pacientemente sus obligaciones, sino más bien a que asumieran la medida plena de su responsabilidad humana y privilegios divinos con energía y entusiasmo en el reino de Dios. Cuando Jesús instruyó a sus apóstoles que si les quitaban injustamente el abrigo, ofrecieran la otra prenda, se refería no tanto a una segunda prenda, literalmente, sino a la idea de hacer algo positivo para salvar al que erraba, en vez de seguir el antiguo consejo de la venganza ojo por ojo, y así sucesivamente. Jesús aborrecía la idea de la venganza, asimismo la de convertirse en un mero sufriente pasivo o una víctima de la injusticia. En esta ocasión, les enseñó tres maneras de encarar el mal y resistirlo. Uno, devolver el mal con el mal, método positivo, pero no recto. Dos, sufrir el mal sin queja y sin resistencia, método puramente negativo. Tres, devolver el bien por el mal, afirmar la voluntad para adueñarse de la situación, para conquistar el mal con el bien, el método positivo y recto. Uno de los apóstoles cierta vez preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer si un extraño me fuerza a llevar su carga por una milla? Y Jesús respondió, no te sientes y suspires de alivio mientras insultas en voz baja al extraño. La actitud no proviene de las actitudes pasivas. Si no puedes pensar en nada más eficazmente positivo, por lo menos podrás llevar la carga por una segunda milla. Es indudable que esa acción habrá de desafiar al extraño injusto e impío. Los judíos sabían que un Dios que perdona a los pecadores arrepentidos y trata de olvidar sus errores, pero hasta la llegada de Jesús, los hombres nunca habían oído hablar de un Dios que fuera en busca de las ovejas perdidas, que tomara la iniciativa de buscar a los pecadores, que se regocijara cuando los encontraba deseosos de volver a la casa del Padre. Jesús extendió esta nota positiva a la religión, incluso a sus oraciones, y convirtió la regla de oro negativa en una admonición positiva de equidad humana. En todas sus enseñanzas, Jesús infaliblemente evitó los detalles que distraían, evitó el lenguaje florido y evitó las meras imágenes poéticas de los juegos de palabras. Habitualmente expresaba grandes significados en expresiones sencillas. Para fines de ilustración, Jesús invertía el significado corriente de muchos términos, tales como sal, levadura, pesca y niñitos. Empleaba la antítesis con la mayor eficacia, comparando lo pequeño con lo infinito y así sucesivamente. Sus ilustraciones más sobrecogedoras, como por ejemplo el ciego que conduce al ciego, pero la mayor fuerza que se puede encontrar en su enseñanza ilustrativa era su naturalidad. Jesús trajo la filosofía de la religión desde el cielo a la tierra. Describió las necesidades elementales del alma con una nueva visión y dote de afecto. ¡Wow! ¡Qué bonito! En realidad es un placer leer esto, las palabras de él y cómo va transformando lo que era en lo que pudiera llegar a ser o lo que debía ser o lo que eventualmente en algún momento será. Y me encanta cuando dice, menciona tres pasos, ¿no? O sea, devolver el mal por mal, no, no es bueno, porque ya sabemos que la violencia genera más violencia, entonces eso no es bueno. Por otro lado, el papel de hacerse víctima, sufriente, etcétera, pues tampoco es bueno, porque como decía este mismo documento, pero antes, en otro numeral, decía que eso va en contra de la seguridad del individuo
y lo cual te empieza a menoscabar tu curso de acción. Entonces eso tampoco era bueno. Además de que no es cómodo estar frente a alguien que se pone como víctima de la situación todo el tiempo, ¿no? Y lo último era bueno, bonito, bien por bien o mal por bien, pero siempre de manera positiva, siempre de manera, tratando de actuar para bien, para que resulten las cosas, para que los resultados sean positivos, buenos y de valor para todos. Bien, a ver, ¿alguien más que quiera opinar algo? Adelante, Marcelo. Sí, tal vez para los que están en el rubro de marketing, hay el concepto de la milla extra, ¿no? Y eso viene del rubro de las telecomunicaciones, porque cuando uno está atendiendo, por ejemplo, una red de eléctrica o de telecomunicación, el mayor esfuerzo siempre radica en la milla extra, o en la última parte de la conexión. Tú tienes que agarrar la conexión del cable hasta tu casa, ¿no? Pero se menciona en el marketing que milla como que hacer más de lo que el cliente quiere, ¿no? Y, y lo que veo acá es que las personas que han pensado en ese tema tal vez tenían en mente este tema de llevar la carga a otra milla más, que se refiere a esta enseñanza tan linda de Jesús, ¿no? Como que una forma de tener más en este caso, en el caso de marketing, es la mayor empatía con los consumidores que les hace tener una mayor fidelidad a eso, ¿no? Me parece interesante. Muchas gracias, Marcelo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Además, Jesús tenía buen sentido del humor también, ¿no? Le voy a pasar la palabra a Luisito. Adelante, Luisito. 6. El retorno a Magadán. La misión de 4 semanas en la Decápolis tuvo un éxito moderado. Cientos de almas fueron recibidas en el reino y los apóstoles y evangelistas acumularon experiencia valiosa al llevar a cabo su trabajo sin la inspiración de la inmediata presencia personal de Jesús. El viernes 6 de septiembre, todo el cuerpo de trabajadores se reunió, tal como se había establecido en el parque de Magadán. Ahí tienen un mapa más o menos donde queda este parque. El día sábado se celebró un consejo de más de 100 creyentes en el que se consideraron a fondo los planes futuros para la ampliación del trabajo del reino. Asistieron los mensajeros de David e informaron sobre el bienestar de los creyentes en Judea, Samaria, Galilea y los distritos adyacentes. Pocos de los seguidores de Jesús apreciaban plenamente en este momento el gran valor de los servicios del cuerpo de mensajeros. Los mensajeros no solo mantenían a los creyentes en contacto unos con los otros, con Jesús y los apóstoles por toda Palestina, sino que durante estos días difíciles también servían como recolectores de fondos, no solo para el mantenimiento de Jesús y sus asociados, sino también para ayudar a la familia de los 12 apóstoles y de los 12 evangelistas. Este es un personaje que a mí siempre me ha intrigado porque no aparece para nada en los evangelios, siendo hermano de los Zebedeos, de Juan y Santiago, los primeros discípulos de Jesús. ¿Qué pasó que a este hombre tan trabajador que cumplió una labor tan grande, tan importante como dice aquí, no solamente mantenernos, él era las redes sociales de ese momento, o sea, se mantenían en contacto todos los grupos esparcidos por distintas partes y también recogía dinero para ayudar al mantenimiento del grupo, o sea, ¿por qué no aparece ni se menciona nunca en los evangelios? Algo que siempre me ha intrigado. Continuamos. Aproximadamente en esta época, Abner, este es otro ignorado también, trasladó su centro de operaciones de Hebrón a Belén, y este último lugar fue también el centro de operaciones en Judea para los mensajeros de David. David mantenía un servicio de mensajeros de difusión de noticias de la tarde a la mañana entre Jerusalén y Betsaida. Estos corredores salían de Jerusalén todas las tardes, se relevaban en Sicar y Exitópolis y llegaban a Betsaida a la hora del desayuno de la mañana siguiente.
Ahora Jesús y sus asociados se dispusieron a tomar una semana de descanso antes de prepararse para empezar la última época de sus labores para el reino. Fue este su último descanso porque la misión de Perea se desarrolló en una campaña de predicación y enseñanza que continuó hasta el momento de su llegada a Jerusalén y del advenimiento de los episodios finales de su carrera, de la carrera terrenal de Jesús. Este documento lo hemos compartido gustosamente Flor Robles, Rita Antonio y este servidor Luis Villamizar. Si alguno quiere hacer algún comentario ya de este final, de este, o sea, esto fue una experiencia grandísima para no solamente los apóstoles evangelistas, que Jesús los mandara así sin él, pues. Y fíjense lo interesante que esto, que también lo leía en la otra parte que leí sobre la escritura, como la decisión de Jesús de no dejar nada escrito sin miedo a que lo tergiversaran, que dijeran disparates, que lo dijeran otra cosa. Para Jesús le pareció menos dañino eso que, que lo que ocurrió después, que agarraran el libro. Dígame si los libros de esos que no se sabe ni siquiera quién los escribió, los libros de la Biblia, porque la mayoría de esos libros no los escribieron los que los dicen. Por ejemplo, Isaías lo escribieron 3 Isaías. Imagínate si tuviéramos escritos de puño y letra de Jesús. ¿Cómo nos mataríamos por eso, no? Entonces, fíjense la libertad que tenía Jesús de mandar a sus discípulos y de crear este grupo, y que ellos entendieran lo que entendieran y compartieran lo que compartieran. A la final, yo pienso que esa es la mayor enseñanza para nosotros de Jesús. A la final lo que cuentan no es tanto lo que digamos, sino la experiencia que nosotros tenemos, y basado en esa experiencia lo que vamos a compartir. No podemos hablar de cosas que nosotros no sabemos. Teorías podemos decir muchísimas, pero si nosotros no hemos experimentado esas cosas, vamos a sonar vacíos, ¿verdad? Y yo pienso que la fuerza que tuvieron esos primeros apóstoles, que no eran ni siquiera los más sabios ni los letrados de Jerusalén, porque ninguno de esos sacerdotes ni escribas, a casos de algunos poquitos, hicieron caso. Y cómo ese grupito, sin tener un manual de procedimientos escritos para que no se pudieran equivocar, han logrado traer este evangelio, lo bueno, lo malo que haya sido, 2000 años después, y gracias a ello, hoy nosotros podemos saber de la existencia de Jesús. Sí, Aníbal. ¿Cuál sería la razón por la que no aparecen en la Biblia ni David Zebedeo ni Abner? David Zebedeo, en otro documento del libro de Durantia, dice que tenía como, eso era como una empresa de mensajería, y tenía como 50 personas, hasta 50 mensajeros, todos pagados del bolsillo de él. Y cuando Judas no tenía dinero, él ponía más dinero de los recursos de él. También el que era el publicano también ponía dinero de su propio bolsillo sin que los demás se dieran cuenta. Entonces, la labor de David Zebedeo fue muy grande, y fue uno de los que creyó firmemente que Jesús iba a resucitar. ¿Por qué no aparecerán en la Biblia? ¿Será que así evoluciona pues la religión? La verdad que yo me he preguntado siempre eso, no encuentro ninguna explicación, porque además parentesco tenía, pues, porque estaba emparentado con unos discípulos muy cercanos. No puedo entender por qué, por ejemplo, que silenciaran a María Magdalena y a cualquiera de las mujeres, lo entiendo, porque eran mujeres, ¿verdad? Las mujeres, más bien ellos estaban un poco molestos de que Jesús tuviera esas mujeres con ellos ahí, porque las mujeres solamente sirven para servir, ¿verdad? Y que Jesús las pusiera igual que los hombres. Entiendo que después se silenciara a lo mejor muchas más cosas que haría María Magdalena, que fue la primera que también creyó bajo toda circunstancia, contra toda circunstancia ella creyó,
pero también fue una que fue silenciada poco a poco. Pero de David y de Abner no lo puedo. La única explicación que yo entiendo es que sus ideas estaban más, Pedro y los que a la final hicieron la iglesia se basaron más en la figura de Jesús, en el acontecimiento de la resurrección, menos en su mensaje. Y quizás esto, Abner, David, estaban más dados a esa parte, le interesaba más predicar el mensaje de Jesús que la figura de Jesús, que es como debió haber sido. Entonces el bando que ganó ocultó al otro, pues lo sometió al otro y simplemente lo ignoraron en sus escritos. Esa es la única explicación que yo encuentro. O sea, Vale, el bando que triunfa es el que escribe la historia. así es, sí. Sí, Valdemar. Sí, sí, incluso Luis, pues últimamente se han descubierto escritos que circulaban en esos entonces, en el primer siglo, ¿verdad? Que se ocultaron y aparecieron aparentemente por casualidad. Yo creo que ustedes ya saben de qué me refiero, ¿no? Eh, Probablemente en un futuro aparezcan otros por ahí, probablemente pueda salir, pero pues gracias a la revelación pues nosotros ya nos adelantamos a eso. Así es. Gracias. ¿Alguien más quiera comentar? Si no, le paso la palabra a Carlos. Gracias, gracias Luis. Gracias a todos ustedes por su asistencia y participación en el día de hoy. Y bueno, solamente me queda invitarlos para el próximo jueves continuar con el siguiente documento y un buen resto de día, buena semana el resto ya lo que nos queda. Y con el favor de nuestro Padre, los espero por aquí el próximo jueves. Bienvenidos sean siempre. Que estén bien. Gracias. Bye y gracias. Gracias, bendiciones.